Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Este pasaje que hemos leído está íntimamente relacionado con los pasajes anteriores, con la curación del ciego de nacimiento, al que Jesús le dio la capacidad de ver, y que después de esto fue objeto de un juicio por parte de los judíos, que llamaron al ciego para testificar quién lo había curado, le había dado la vista. Después llamaron a sus padres. Los padres respondieron cuánto podían y además dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Y enseguida lo volvieron a interrogar, acusando a Jesús de ser un pecador. Pero el que había sido ciego les dijo: es que Dios no escucha a los pecadores. Y entonces fue excomulgado. Se encontró con Jesús y Jesús le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Este le preguntó: ¿y quién es, Señor? Jesús le respondió: lo estás viendo. Y aquel correspondió diciendo: creo, Señor. El ciego conocía la voz de Jesús, que lo había sanado, que le había dado la vista, y a partir de allí se comienza a explicar la parábola o la alegoría o la comparación del buen pastor. Jesús habla de un pastor al que el portero, en la oscuridad del amanecer, le abre la puerta al pastor porque lo reconoce. Llama el pastor a las ovejas, aunque está oscuro, ellas conocen su voz y van saliendo una por una hasta que finalmente se reúne fuera del redil todo el rebaño, y después el pastor comienza a caminar delante de ellas y ellas lo siguen, aunque no lo ven, escuchan su voz, conocen sus pasos y el sonido de su cayado. Después Jesús vuelve a hablar de las ovejas en relación con la puerta, y se describe Jesús a sí mismo como la puerta que les da seguridad, protección. Cuando entran al redil, están seguras. Cuando salen del redil abriendo la puerta, están seguras que van con el pastor. Y Jesús dice que Él ha venido a darles la vida en abundancia a las ovejas. Pero también dice que Él va a dar su vida por ellos, porque así lo ha dicho el Padre, y Él no va a actuar como un mercenario que trabaja por el salario y no le interesan las ovejas, porque las ovejas son de Él y Él está dispuesto a dar la vida por ellas porque el Padre así lo ha dispuesto. Entonces llega el momento que se detiene este discurso y luego se nos cuenta que Jesús sigue en Jerusalén, en la zona del templo, en un tiempo muy preciso. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba celebrándose la fiesta de la dedicación. Se llama así a la fiesta de la dedicación del templo en el siglo II, después de que los antíocos, que eran de Siria, habían venido a dominar a Israel y querían imponerle el helenismo, la religión de los griegos, y profanaron el templo, introduciendo allí la estatua de Zeus olímpico, haciendo sobre el altar sacrificios de animales impuros, de cerdos, y suprimiendo el sacrificio cotidiano que se tenía en el templo. Hasta que reaccionaron los macabeos. Macab significa martillo, y finalmente lograron derrotarlos y
el año 165, en el mes de diciembre nuestro, restauraron el sacrificio, dedicaron un nuevo altar y el templo. Se volvió a establecer el sacrificio diario y se celebra esta fiesta que era muy parecida a la de los tabernáculos. Tenían muchas luces en esa fiesta y Jesús estaba presente en el templo en la zona oriental. En la parte exterior estaba la muralla de la ciudad y en esa parte, un poquito hacia el noreste, estaba la puerta oriental. Por allí se llegaba, era uno de los modos de llegar al templo, y una vez que entraban al templo, lo primero que encontraban en la parte oriental era el pórtico de Salomón, desde el cual se veía hacia afuera, hacia la parte oriente, el torrente Cedrón y enfrente el monte de los Olivos. En esa zona venían los peregrinos a escuchar la enseñanza de los rabinos y Jesús estaba caminando en esa zona. Entonces se le acercaron los judíos, las autoridades, y lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo es que nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, debes decirnos con toda franqueza. Y Jesús les dice: yo se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. Y Jesús les dice la razón por las que ellos no creen que Jesús es el Cristo, aun cuando han visto las obras que el Padre le ha concedido a Jesús como testimonio de que Él es el Cristo enviado por el Padre. Y la razón ya está aquí. Las ovejas de Jesús escuchan su voz. Las que no son sus ovejas no la escuchan. Jesús conoce sus ovejas y lo ha dicho: como el Padre me conoce a mí. Un conocimiento familiar, un conocimiento eterno, un conocimiento vital. Tiene Jesús con sus ovejas, se intercambian ese conocimiento y por eso ellos, que son las ovejas, el rebaño de Jesús, siguen a Jesús. En cambio, los judíos no son las ovejas de Jesús, no son capaces de reconocer la voz de Jesús. Jesús ya ha dicho antes que Él ha venido para darles vida en abundancia a las ovejas, pero ahora lo dice de otro modo: yo les doy la vida eterna. Antes lo había dicho cuando multiplicó los panes. Dijo: les daré el pan que da la vida eterna, el alimento que no perece. Y ahora dice: yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie puede arrebatarlas de mi mano. Jesús ya ha dicho que Él es el buen pastor, que está dispuesto a dar su vida por las ovejas, que no va a huir ante el lobo y que nadie se las puede quitar. Porque Jesús las protege, porque son un don del Padre. El Padre me las ha dado a mí. Le pertenecen. Él es un pastor propietario, no es un asalariado que viene a trabajar por un dinero. Son un don del Padre y el Padre es superior a todos, a cualquiera que quiera arrebatárselas a Jesús. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de Jesús. ¿Por qué razón? Porque el Padre es superior a todos y porque además Jesús y el Padre son uno. Si antes Jesús se había identificado como Hijo de Dios, ahora se identifica como alguien idéntico a Dios, igual a Dios. Si aquellos no han querido entender por qué es que no reconocen que es el Mesías, es porque ya lo ha dicho varias veces y ellos no quieren entender y ahora van a considerar que es una blasfemia. Él constantemente les ha dicho que Él es el Cristo, pero ellos no creen en Él. Ninguna fuerza va a poder separar de Él a las ovejas que el Padre le ha dado. Y esto que dice Jesús es que la protección que tienen las ovejas les viene del Padre, que es Dios,
y que nadie podrá separarlos de Él, porque Él es igual que Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.